La taza se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra las baldosas de la cocina. La voz de mi padre retumbó con tanta fuerza que parecía sacudir el aire mismo. ¿Qué has hecho, Elena? Antes de comenzar, quiero que dejes un comentario y me digas qué harías tú en una situación así. Sé honesto, lo leemos todo, yo no me moví, no lloré. Simplemente me quedé allí, erguida, con la mano descansando sobre mi vientre apenas abultado. Estoy embarazada, dije con calma. Esta vez mi voz no tembló. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre, Lorena, se quedó paralizada al pie de la escalera. Su rostro palideció, sus manos aún húmedas de doblar la ropa empezaron a temblar. Apenas has cumplido 18, ¿te has vuelto loca?, susurró con incredulidad. Mi padre avanzó hacia mí, con la mandíbula tan apretada que las venas de su cuello parecían a punto de reventar. ¿Quién es? ¿Un vago, un extraño que conociste en una gasolinera?, escupió con rabia. Respiraba con dificultad, como si mis palabras le hubieran robado el aire. Yo respondí firme, su nombre no importa. Lo que importa es que amo a mi hijo y voy a tenerlo. Él soltó una risa amarga y gutural. Has destruido tu vida, Elena. Te lo dimos todo, un hogar, un futuro, un fondo universitario. Y lo tiraste a la basura por esto. Me dolió en el pecho, pero no me inmuté. No he tirado nada a la basura. Lo que pasa es que estás furioso porque ya no puedes controlarme. Eso lo enloqueció. Lárgate, rugió. Haz tu maleta, ¿quieres jugar a ser adulta? Bien. Vive como una. Miré a mi madre, esperando un gesto de apoyo, pero lo único que hizo fue sacudir la cabeza y susurrar, eres una decepción, como si hubiera cometido un crimen. Y eso fue todo. Nadie preguntó quién era el padre, ni qué apoyo tenía, ni siquiera si estaba bien. Simplemente me echaron de casa. Lo que ellos no sabían era que ya había firmado el contrato de alquiler de un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, que tenía un empleo propio y, sobre todo, que el padre de mi hijo no era ningún perdedor, sino alguien que jamás creerían aunque se los dijera. Me marché con nada más que una bolsa de lona y un fuego encendido en mi interior. No lloré, no grité. Sonreí, porque sabía algo que ellos ignoraban. Y 15 años después, cuando estuvieran de pie en mi entrada mirando a los ojos de su nieto por primera vez, comprenderían el precio de haberme expulsado de sus vidas. Y sus rostros se volverían pálidos al descubrir en qué me había convertido. La primera noche en mi nuevo apartamento fue helada. No había calefacción, ni muebles, solo un colchón usado en el suelo y una ventana agrietada que silbaba cada vez que pasaba el viento. Me senté allí con una lata de sopa y un teléfono en silencio. Ninguna llamada de amigos, ni siquiera un mensaje de mi madre. No me sorprendió. Me había convertido en la vergüenza, la hija que lo echó todo a perder. Pero no estaba rota, no todavía. Aún me quedaba él, mi bebé. Y también tenía un trabajo. 3 semanas antes de que todo explotara, había conseguido en secreto un puesto de recepcionista en una clínica privada a las afueras de Zaragoza. El sueldo no era gran cosa, pero el doctor que me contrató, el doctor Herrera, me trató como una persona. No le importó que acabara de cumplir 18 ni que estuviera embarazada. Solo me dijo, si estás dispuesta a trabajar duro, aquí tienes un lugar. Y yo cumplí. Cada mañana llegaba a las 6:30 y me quedaba hasta el cierre. Mi vientre crecía, y con él mi determinación. No pedí limosnas, ni compasión. Por las noches estudiaba contabilidad, derecho, economía, cualquier curso gratuito que encontraba en Internet. No solo iba a sobrevivir, iba a convertirme en alguien que jamás se imaginarían. Dejé de revisar mis redes sociales. Ver a mi prima Sofía. Subir fotos de su graduación y a mi madre dar, me gusta, a cada una me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Silencié todo. A los 7 meses de embarazo trabajaba en la clínica de día y en un call center de noche. Una tarde me desplomé en la parada del autobús, no había comido, no había dormido. Con apenas 20 años, ya me estaba ahogando. El doctor Herrera me encontró allí, temblando, llorando en silencio y abrazando mi vientre. Canceló sus pacientes, llamó a una enfermera y se sentó a mi lado. ¿Estás bien, Elena?, preguntó. No, susurré, pero lo estaré. No pidió explicaciones.
Solo asintió y me entregó algo, una carta de recomendación. Dásela a mi hermana, dijo. Ella dirige la oficina de finanzas en Harrington Medical. Me quedé mirándolo, sin entender. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté. Él sonrió. Porque me recuerdas a alguien a quien una vez abandoné. Y no repito los mismos errores. Ese momento cambió mi vida. 2 meses después nació mi hijo, Lucas. Lo sostuve en mis brazos y lloré como nunca antes. No por miedo ni por sentirme sola, sino porque aquel niño hermoso, con sus ojos curiosos y sus puños diminutos, hacía que cada minuto de lucha valiera la pena. Ese día juré que él jamás se sentiría rechazado, no como yo. Lo que vino después fueron años de sacrificios, hambre, noches en vela y un plan. Porque si pensaban que iba a desaparecer, no tenían idea de en quién me estaba convirtiendo. No tenía un mapa, solo un bebé, un trabajo a medio tiempo y una determinación ardiente. Nunca se imaginaron lo que aquella muchacha a la que echaron de casa llegaría a ser. Lucas tenía apenas 2 meses cuando volví a trabajar de noche, esta vez de manera remota, redactando informes y organizando registros de facturación para la oficina financiera de Harrington Medical. Isabel, la hermana del doctor Herrera, me dio la oportunidad. No me regaló un título ni un salario que no mereciera. Solo me dijo, no falles en las entregas, no pongas excusas y no esperes que nadie venga a ese. Albarte. Y yo no fallé. Amamantaba a Lucas entre informes de medianoche, aceptaba trabajos de ingreso de datos los fines de semana, aprendí a manejar presupuestos, auditar hojas de cálculo y redactar contratos. Incluso empecé a vestir diferente cada vez que entraba a la oficina, blazers ajustados que encontraba en tiendas de segunda mano, zapatos de tacón bajo y una confianza silenciosa. La gente dejó de verme como un error adolescente y comenzó a tratarme como a una mujer con propósito. Cuando Lucas cumplió 2 años, ya nos habíamos mudado a una pequeña casa adosada en las afueras de Zaragoza. Nada lujoso, pero era nuestro hogar. Un lugar con suelos limpios, un pequeño patio y una puerta que nadie podía volver a cerrar en mis narices. Enmarqué una foto de su primer cumpleaños y la coloqué en la entrada. Cada vez que llegaba cansada del trabajo y la veía, recordaba por qué nunca había renunciado. Mientras tanto, de mis padres, silencio. Ni llamadas, ni cartas, ni un intento de saber si seguía viva. A través de chismes y correos de mi tía, me enteraba de que sus vidas continuaban como si yo nunca hubiera existido. Mi prima menor había ingresado a la universidad, mi hermano se había casado con una abogada de renombre y cada foto, cada reunión familiar parecía perfecta y orgullosa. Nadie me mencionaba. Yo era el capítulo cerrado, hasta que un día ese capítulo volvió a abrirse solo. Tenía 26 años y estaba en una reunión con Isabel y 2 ejecutivos de la división regional de Harrington cuando ella deslizó una carpeta hacia mí. Estamos lanzando una nueva división, dijo. Has trabajado en las sombras demasiado tiempo, Elena. Es hora de que tomes las riendas. Parpadeé, confundida. ¿Tomar las riendas? ¿Cómo? Ella sonrió. Te ascienden. Jefa de operaciones. Salario inicial de $138,000. Beneficios completos. Liderarás un equipo de 12, y sí, Lucas puede quedarse en la guardería de la oficina. Me tapé la boca, mirando aquella oferta sin poder pronunciar palabra. Te lo has ganado todo, añadió ella inclinándose, y antes de que pienses en decir que no, no lo hagas. Te necesitamos. Y Lucas también. Al salir de esa oficina llamé de inmediato a la escuela de Lucas, les dije que lo recogería temprano y conduje directo hasta allí. Tenía ya 8 años, con rizos castaños indomables, ojos verdes intensos y la misma sonrisa que me había mantenido en pie durante tantas madrugadas de trabajo. ¿A dónde vamos?, me preguntó mientras se abrochaba el cinturón. A casa, respondí sonriendo, a nuestro nuevo hogar. Esa misma noche firmé el contrato de arrendamiento de una propiedad en el casco histórico, 3 habitaciones, techos altos, un jardín en la parte trasera. Pagué todo de una vez, sin hipoteca. Pero mi historia aún no estaba terminada. Había una parte que nunca había compartido con nadie, la identidad del padre de Lucas. Lo mantuve en secreto, incluso para mi hijo. No porque fuera peligroso ni porque me avergonzara, sino porque él me había confiado su privacidad. El hombre del que me enamoré no fue una aventura adolescente.
Era un residente de primer año de medicina en Johns Hopkins, que hacía sus rotaciones en la clínica donde yo trabajaba. Nos vimos una sola vez, compartimos algo verdadero, pero su familia nunca me aceptó. Yo era pobre, joven y sola. 2 semanas después se mudó a Boston y, cuando le conté que estaba embarazada, hizo algo que nunca olvidaré, me ofreció dinero. Le dije que no y jamás volví a llamarlo, porque no quería que Lucas fuera una transacción. Lo quería solo mío, habían pasado 15 años desde que mis padres me echaron. Y de pronto, el otoño pasado, llegó una carta al escritorio de mi oficina. Era de ellos. La letra temblorosa de mi madre, casi ilegible: Elena, tu prima nos dijo que vive cerca. No sabíamos cómo encontrarte. Nos gustaría verte y conocer a tu hijo. Por favor, si estás dispuesta a hablar. Me quedé sentada casi una hora mirando ese sobre. No lloré. No sentí rabia. Solo algo frío. No porque quisieran acercarse, sino porque no tenían idea de lo que estaban a punto de presenciar. Cuando los invité a mi casa el sábado siguiente, no les advertí nada. No les conté a qué me dedicaba, ni la casa en la que vivía, ni las maneras impecables de Lucas, ni la vida que construí con las manos que ellos dijeron que solo servían para fracasar. Quería que lo vieran por sí mismos, que cruzaran la misma puerta que un día me cerraron en la cara y palidecieran de arrepentimiento. Los escuché llegar 10 minutos antes de la hora. Por supuesto, tenían que llegar temprano. Mi padre, Daniel Castro, siempre había sido un hombre obsesionado con controlar cada detalle de su propia narrativa. El tipo que prefiere llegar por encima de ser recibido. Y ahora, 15 años más tarde, estaba en mi porche con mi madre a su lado, vestidos como si fueran de visita a un club de campo, no a ver a la hija a la que habían desheredado. Los observé a través de la ventana alta junto a la puerta. Mi madre apretaba el bolso con fuerza, sus ojos recorrían el jardín, el columpio del porche, los escalones de ladrillo pulido. Sus labios se movieron suavemente, murmurando algo. Tal vez una advertencia, tal vez una oración. Abrí la puerta antes de que tocaran. Mi padre se irguió rígido. La mandíbula de mi madre se entreabrió. Había cambiado tanto que los confundía. Ya no era la chica asustada en una sudadera arrastrando una bolsa de lona. Ahora me mantenía erguida, segura, con una confianza que no necesitaba fingir. Mi blusa de seda color crema, pantalones negros y el delicado collar de perlas que Lucas me había regalado en mi último cumpleaños decían todo lo que ellos necesitaban saber antes de que yo hablara. Elena, murmuró mi madre, con una voz suave, cautelosa. Pasen, respondí, apartándome para abrirles el camino. No sabían cómo reaccionar. La casa estaba tranquila, cálida, elegante. La luz se filtra. Vea a través de cortinas claras, iluminando los suelos de madera y las fotos enmarcadas en las paredes. Todo olía levemente a café recién hecho y lavanda. Bonito lugar. Murmuró mi padre, pero no sonaba a cumplido, sino a desconcierto. ¿Cómo? ¿Cómo podía permitirme todo aquello sin ellos? No respondí. Ni siquiera preguntó. Lucas está arriba. Bajará en un minuto, dije. Ellos se quedaron en medio de la sala, mirando alrededor como extraños en un museo, temerosos de tocar algo demasiado valioso. No estaba segura de que respondieran, añadí. Mi madre me miró, parpadeó 2 veces y entonces lo dijo: nos equivocamos. Guardé silencio. Creímos que te estábamos protegiendo, continuó. Pensamos que si éramos duros, cambiarías. No imaginamos que realmente te irías. Ese era el punto, respondí en voz baja. No había veneno en mi voz, ni sarcasmo, solo verdad. Mi padre se removió incómodo, cruzando los brazos. Eras solo una niña. No tenías un plan. Tenía un hijo, lo interrumpí, y un trabajo. Y tenía carácter. Él apartó la mirada. El silencio entre nosotros se volvió denso, cargado con 15 años de todo lo que nunca se dijo. Entonces se escucharon pasos en la escalera. Lucas apareció, vestido con un suéter azul marino impecable y unos vaqueros, el cabello peinado, la expresión tranquila y curiosa. Era alto para su edad, de hombros anchos, mirada bondadosa. Parecía alguien en quien confiaría sin dudar. Parecía un niño que había sido amado profunda, completa e incondicionalmente. Lucas, dije, ellos son tus abuelos.
Él parpadeó, bajó el último escalón y se colocó a mi lado. Hola, dijo simplemente, la mano de mi madre voló a cubrirse la boca. Daniel dio medio paso hacia adelante, con los labios entreabiertos. Pero lo que los golpeó no fue solo el parecido con mi rostro, sino las fotografías que Lucas llevaba en las manos, sacadas del mueble mientras ellos estaban allí. Le entregó una a mi madre, Lucas de pie junto a un hombre alto con bata blanca. Ese es mi papá, dijo orgulloso. Es cirujano cardiovascular en Boston. Viene en Vera. No, y me manda libros todos los meses. Mi madre casi dejó caer la foto. Y antes de que pudieran reaccionar, Lucas sacó otro marco y se lo tendió. Yo, de pie tras un atril con el logo de Harrington Medical, rodeada por un consejo directivo. Mamá es la directora de operaciones, dijo con una pequeña sonrisa. Ella maneja todo. Fue en ese instante cuando vi cómo el rostro de mi padre se desplomaba, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Retrocedió medio paso, apoyándose en el respaldo del sofá. Tú. Susurró, ¿tú construiste todo esto? Lo miré con calma, pero debajo de esa calma estaban todas las noches en vela, cada insulto, cada cumpleaños en soledad, cada momento en el que pensaron que no lo lograría. No, respondí. Me construí a mí misma. La sala quedó en un silencio tan profundo que se escuchaba el viento rozar las ventanas. Mi padre no se sentó, no podía. Su orgullo no lo dejaba, y sus piernas parecían demasiado débiles para sostener el peso de lo que veía. Mi madre, todavía aferrando la foto de Lucas y su padre, se dejó caer despacio en el borde del sofá. Sus labios se entreabrieron como si quisiera hablar, pero no salió nada. Lucas permanecía a mi lado, sereno, con las manos juntas como el joven educado y respetuoso que era. No se veía confundido, ni asustado. Parecía saber, como siempre lo había sabido, que esas dos personas en nuestra sala habían elegido ser extraños en su vida. Y ahora estaban de pie en una casa que no construyeron, frente a un hijo que no criaron y a una mujer que intentaron borrar. Al fin, mi padre carraspeó. Yo no sabía que estabas en contacto con él, con el padre del niño. No lo estuve, respondí. No por mucho tiempo. Él quería estar presente, pero yo le dije que no. Quería que Lucas creciera con estabilidad, con seguridad, sin promesas rotas. Cuando cumplió 10, permití que se conocieran, poco a poco, bajo mis condiciones. Fue mi madre quien habló entonces, con voz temblorosa, es hermoso, Elena. Gracias, respondí en voz baja. Me miró con lágrimas en los ojos. Cometimos un error. No contesté. Porque sus palabras habían llegado demasiado tarde. De pronto, mi padre estalló. Su voz se alzó, no con ira, sino con desesperación. Podrías haber llamado. Podrías haber vuelto. Te habríamos ayudado. No. ¿No lo habrían hecho? Lo interrumpí con dureza. Me dijiste que me fuera. No preguntaste si tenía un plan, ni siquiera si estaba a salvo. Asumieron lo peor y se aseguraron de que supiera que no era deseada. Mi voz se quebró, y con ella se derramaron los años, no en debilidad, sino en cierre definitivo. Echaron a su hija el peor día de su vida, y ahora quieren sentarse en el sofá que ella compró y fingir que nada pasó. Mi madre rompió a llorar. Lo siento, susurró. Lo siento por todo. La miré desde arriba y, por primera vez en 15 años, no sentí nada. Ni odio, ni rabia, solo cierre. Asentí despacio. Los perdoné hace mucho tiempo, dije. Pero eso no significa que volvamos atrás. Mi padre quedó atónito. Elena, en esta casa no hay espacio para la vergüenza, le respondí. Cría a un niño que respeta a las mujeres, que sabe que el amor no es condicional. Me convertí en la mujer en la que nunca creíste. Y ahora estás de pie en mi hogar, respirando el aire que yo gané, mirando la vida por la que yo luché. Me giré hacia Lucas. Ve por tu abrigo, cariño. Vamos a la librería. Él asintió y subió las escaleras, sus pasos tan ligeros como plumas. Mi madre levantó la vista, limpiándose las lágrimas. ¿Volveremos a verte?, preguntó. Hice una pausa. Luego la miré directo a los ojos. Dependerá, dije. De si quieren conocer a su nieto,
o seguir fingiendo que el pasado nunca existió. Y con eso, los acompañé hasta la puerta. Se quedaron allí un momento, en silencio, atónitos, todavía pálidos. No los abracé. No dije adiós. Simplemente cerré la puerta suavemente detrás de ellos. Y por primera vez en 15 años, fui yo quien se quedó dentro de la casa, con todo aquello que ellos pensaron que jamás lograría.